la interpretación habíamos dicho que comenzaba con el exponente. Entonces, este exponente, como está en las X, te indica que la simetría la tienes en la parte izquierda y en la parte derecha. Por lo tanto, quien divide a esa simetría forzosamente es un eje vertical. Eso nos dice el cuadrado. Luego, la P es el parámetro. Y el parámetro me va a decir acerca del ancho de la parábola. Ahorita vamos a ver cómo vemos ese ancho. Luego me dijo su compañera que los puntos X y Y, esta X y esta Y, te están representando todos los puntos que están en la parábola y por lo tanto estamos hablando del concepto de lugar geométrico. Lo que faltaba fue lo que les pregunté y hace referencia a cómo sé que es el sentido. Y aquí el sentido es debido a este signo positivo. Pero si se dan cuenta, este cuadrado está afectando a las abscisas. Por eso dijimos izquierda y derecha. Pero el signo está multiplicando a las ordenadas. Por lo tanto, quien debe de ser positivo son las ordenadas. Por eso, si nosotros sabemos que una forma te indica la forma de la figura, nosotros sabemos que la figura debe de ser una diagonal, una curva y una diagonal. Debe ser una diagonal, una curva y una diagonal. Debe ser una diagonal, una curva y la diagonal. O debe de ser una diagonal, la curva y la diagonal. Entonces, de estas cuatro formas que estoy poniendo aquí, lo que yo necesito identificar es cuál de estas cuatro formas están asociadas al sentido positivo que está aplicado porque el más está multiplicando a las y's. Y si ustedes se dan cuenta, la única de estas cuatro que va a tener más representativo la ordenada positiva es la número 1, porque en la número 1 yo estoy viendo que viene del positivo y se regresa al positivo. Fíjense cómo la 4 viene de la derecha y se regresa a la derecha. Alguien me va a decir, pero viene de arriba. Sí, pero no me importa el de arriba, porque viene de arriba y termina abajo. Entonces lo importante es que cumpla las dos condiciones, que venga de la derecha y termine a la derecha. Por eso esta viene de arriba y termina arriba. Este es el sentido que está siendo reflejado a través de esa multiplicación por la ordenada y que, como me dijeron sus compañeras, te representa el arriba y abajo. Ahora, esta, si ustedes se dan cuenta, viene de arriba y termina abajo. Entonces así no la debo de analizar. Debo de pensar en que viene de la izquierda y termina en la izquierda. Y esta de abajo, fíjense cómo viene de izquierda y termina en derecha. Por lo tanto, eso no me importa. Lo que me importa es que viene de abajo y termina abajo. Así es como me doy cuenta cuál de esas cuatro maneras pueden ser. Generalmente me dicen, abren hacia arriba y abren hacia abajo. O sea, no lo vean así como abre hacia arriba y abre hacia abajo, sino véanlo de dónde viene y a dónde termina. Viene de arriba y termina arriba. Viene de la derecha y termina a la derecha. Viene de la izquierda y termina a la derecha. Viene de abajo y termina de abajo. Ahí se van a dar cuenta precisamente lo que es el sentido. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que te dice la forma? La forma te va a decir una manera de escribir. ¿Cómo vas a escribirlo de esta manera? Pues a través de operaciones inversas, de factorización, de completar el trinomio, de propiedad distributiva, etcétera, etcétera. Todo eso viene de la manera de escribir. ¿Qué quiere decir sustitución? Pues que en esta X y en esta Y puedes sustituir los puntos que forman a esa parábola, obviamente por parejas, pero ese es el concepto de lugar geométrico. Luego, ¿qué quiere decir obtener? Pues todos estos valores, la H y la K, te dicen dónde está el vértice. La P te dice el parámetro y ahorita vamos a ver qué implica el parámetro. Y también te están diciendo que la forma es una figura que comienza arriba y termina abajo y que tiene dos partes simétricas, que es la izquierda y la derecha. O sea, vean cómo todo se interpreta. No es solamente como que un pedacito te dice algo, ¿no? Es mucho lo que te dice qué es lo que contiene esa forma. Por lo tanto, lo importante es que aprendan qué quiere decir cada uno de los pedacitos que les acabo de explicar y con eso van a poder interpretar las otras tres, y no solamente las otras tres, sino también la circunferencia, también la elipse y también la hipérbola, que son la elipse y la hipérbola son las que nos faltan, ¿no? El de hoy vemos parábola y ya con eso tendremos un mayor bagaje, o sea, más información de lo que quiero dibujar, pero tengan en cuenta hay que leerlo a diario para que no haya ningún inconveniente. Fíjense que el vértice
es el que está como que en la puntita de la parte más alta de una montaña, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces el vértice aquí me indica cuál está más a la derecha, cuál es el punto que está más a la derecha. Aquí este vértice me va a indicar cuál es el punto que está más abajo. Y ese más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo, me va a indicar simplemente lo relacionado a la extensión. Acuérdense que la extensión, va a haber la extensión en el eje de las abscisas y te dice de dónde a dónde llega en el eje de las abscisas. Y la extensión está en el eje de las ordenadas y te va a decir de dónde a dónde llega. Obviamente ahorita vamos a ver esa explicación, ¿no? Ahorita lo que me interesa es que vean 19. todos los elementos. Dime 19. Las literales. El punto que me representa el lugar geométrico son todos los puntos que están en la parábola. Pero obviamente este vértice también está sobre la parábola. Eso también es lo que deben de tener en cuenta. Dime. En la parte de arriba, en el lugar geométrico del punto P está mal porque no lleva la coma. Ay, ¿en cuál de arriba? Ajá, en la parte de arriba, en el punto P dice X. Sí, en el primer, bueno, el cuadrado nos va a indicar un eje de simetría en izquierda y derecha con respecto a un eje de simetría vertical. La H y la K nos va a indicar el vértice. La X y la Y hacen referencia al lugar geométrico. Y bueno, el sentido empieza desde abajo y termina hacia abajo. Ok, este sentido, acuérdense que empieza abajo y termina abajo. Entonces el cuadrado era izquierda y derecha porque está en las abscisas. ¿Y qué más? Que el vértice es HK y X, Y es el lugar geométrico. Ok, sale bien. Bueno, entonces fíjense cómo entonces es lo mismo. O sea, no hay necesidad como que de explicar qué quiere decir una y qué quiere decir la otra, porque todas se interpretan de la misma manera. Lo mismo cuando lleguemos a la elipse, se van a dar cuenta que es lo mismo, no cambia. Y solamente hay que tener bien claro qué es lo que quiere decir el parámetro en la manera de figurar, en la forma de la figura. Eso va a ser lo importante cuando empecemos a graficar. Ahora bien, ya que entendieron todo lo que hace referencia a los elementos que hay en la forma ordinaria, tenemos que acordarnos, todas esas cuatro se denominan forma. ¿Qué quiere decir forma? Ya había dicho, manera de escribir, que es sustituir un lugar geométrico, que es obtener los elementos para poder graficar, y me está indicando cuál es la forma que tiene la figura. Y esa forma habíamos dicho que se llama forma ordinaria, y se denomina forma ordinaria porque es una manera común de escribirla, donde obviamente están todos los elementos que yo necesito para saber cómo está la figura. Y ahora sí, ya teniendo claro eso, dime 8. Dime 8. Le falta escribir en la derecha parte superior abajo que la P representa el parámetro. Siempre van a tener un vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? El vértice tiene coordenadas h, k. Ahora bien, del vértice hacia donde la parábola viene y hacia la parábola va, o si estamos diciendo que aquí viene de la derecha y termina a la derecha, entonces de ese mismo lado va a estar el foco. De ese mismo lado está el foco, o sea, del mismo lado donde viene y a donde va. Obviamente va a cambiar en las cuatro parábolas, ¿no? Porque si yo tengo el vértice aquí y ahora resulta que viene de arriba y termina hacia arriba, entonces el foco está acá. Eso es algo que tienen que entender, ¿no? Es en el mismo sentido que tiene la parábola. Y ese foco va a tener una separación, que esa va a ser la importante. La separación que hay siempre entre el vértice y el foco, esa separación es precisamente el parámetro P. Por lo tanto, como me estoy moviendo a la derecha, eso quiere decir que la coordenada abscisa es la que se va a mover hacia la derecha. Y la ordenada no se mueve porque sigue estando a la misma altura. Aquí en el foco va a cambiar. ¿Por qué? Porque la que se está moviendo no es la abscisa. Acuérdense que el vértice siempre va a tener coordenadas h como k. ¿Qué quiere decir h? Quiere decir la abscisa del vértice. ¿Qué quiere decir k? Quiere decir la ordenada del vértice. Por lo tanto, en esa que se mueve hacia arriba, pues resulta que la abscisa se mantiene, no se mueve, porque por la proyección ortogonal, acuérdense que la proyección ortogonal es perpendicular al respecto a alguno de los ejes, me indica que la abscisa es lo mismo, y la única que va a cambiar va a ser la ordenada, donde la ordenada ahora le voy a agregar el parámetro. ¿Por qué? Porque así está construida. Obviamente en la de abajo y en la de arriba pues va a ocurrir lo mismo, ¿no? Solamente hay que entender hacia dónde me muevo.
Si me muevo hacia la derecha, si me muevo hacia la izquierda, si me muevo hacia arriba o si me muevo hacia abajo. Acuérdense que esta viene de arriba y termina arriba. Ahora bien, la amplitud de la parábola es precisamente por lo que el parámetro P me indica la amplitud. Esa es la que deben de tener así súper clara. Ay, disculpen, eso no se movió bonito. Porque resulta que la amplitud me va a indicar la distancia que hay de aquí para acá y de aquí para acá. Ahorita no la dibujé muy bien, de hecho debo dibujarla un poquito mejor para que se vea en realidad cuál es esa distancia, porque si no podrían como que perderse, ¿no? Aquí viene una diagonal que viene de arriba, una curva y una diagonal que va hacia abajo. Ok, ahora sí ya se ve un poquito mejor la distancia. Entonces resulta que esa distancia es la que me va a indicar la amplitud. Esta distancia de aquí para acá y esta distancia del foco hacia acá. Obviamente acuérdense que es en proyección ortogonal, es perpendicular. Esa distancia va a ser de 2 veces el parámetro. 2 veces el parámetro. Eso quiere decir que en total, desde aquí hasta acá, déjenlo, voy a cambiar de posición para que no esté como que estorbándose. La distancia que hay desde aquí hasta acá, esa distancia se va a denominar lado recto. Y ese lado recto en todas las parábolas va a tener un valor de 4 veces el parámetro. El lado recto es la amplitud de la parábola. Y entonces van a surgir dos puntos. Este punto no me interesa cómo se llame, pero pueden obtener su coordenada. Este punto tampoco me interesa cómo se llama, pero pueden obtener su coordenada. Además, vamos a hacerlo en la otra parábola para que también se vea bien. Aquí viene de arriba en diagonal una curvita y otra vez se va hacia arriba. Eso quiere decir que surgen otros dos puntos, que es este punto. Acuérdense que es con respecto a la proyección ortogonal, por eso es tan importante que entiendan ese concepto. Y entonces voy a tener una distancia, donde esta distancia les había mencionado que del foco hacia ese punto que no tiene nombre, va a haber una distancia de 2 veces el parámetro, y también de aquí para acá hay una distancia de 2 veces el parámetro. Entendiendo que la amplitud total de la parábola se mide desde este punto que no tiene nombre hasta este punto que no tiene nombre, y esa amplitud se va a llamar lado recto. Y ya les había dicho que el lado recto siempre tiene un valor de 4 veces el parámetro. Por eso todos los parámetros son semejantes. ¿Qué quiere decir semejante? ¿Alguien se acuerda? 3. Dime 13. Dime 13. No me dijo 13, dime 40. Dime 40. Que tienen la misma literal aunque cambie el signo. No, eso no quiere decir semejanza. 3, dime 3. Que tiene misma forma y diferente medida. Ok, te la voy a valer como la mitad. No es diferente medida, es medida proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Que todos son como que una chiquita y otra grande, pero todas son muy semejantes. ¿Qué quiere decir semejante? Proporcional. Entonces de ahí surge que todas las parábolas son proporcionales. Obviamente todas las demás parábolas se van a construir así, la de la izquierda y la de abajo, con la misma característica. Ahora solamente nos falta una línea importante, donde esa línea se va a llamar directriz. Esta directriz va a ser paralela a lo que es el lado recto. Esta se llama directriz. Y la directriz también va a presentar que va a tener una distancia que va a ser el parámetro P. Esta distancia de ese punto vértice a esta recta también es el parámetro P. Entonces, si se dan cuenta, la directriz y el lado recto se puede decir que son paralelas. Y este que también tiene importancia, este que atraviesa por el vértice y por el foco, se va a llamar eje focal. O también se denomina eje de simetría, que ya lo hemos visto. ¿Cuál es la simetría que tiene? Entonces por aquí surge este que está acá. Disculpen que lo haga tan feo. Este se denomina eje focal, que es el que pasa por el foco y el vértice, que también recibe el nombre de eje de simetría. Y ya les había mencionado que existe otra recta que se llama directriz, y que la directriz es perpendicular. Es perpendicular al eje focal, es paralela al lado recto. Ya habíamos mencionado que la distancia que hay del vértice a este punto que también no tiene nombre es el parámetro. Fíjense cómo hay 4 puntos que no tienen nombre.
Los puntos que no tienen nombre es este donde se cruza la directriz del eje focal y los dos extremos del lado recto. Este donde se cruza la directriz y el eje focal no tiene nombre y tampoco tienen nombre los extremos del eje focal, pero nos sirven de referencia para poder dibujar la gráfica. Si se dan cuenta, siempre hay una perpendicularidad entre todos. ¿Sale bien? Entonces vamos a dejar aquí la clase porque saben que en referencia a lo que te enseñaron en física, una cantidad escalar es aquella que solamente tiene una medida. Eso quiere decir que el parámetro te puede medir 3 unidades, 5 unidades, 7 unidades. Si le quieres poner unidades puede ser 7 centímetros, 7 pulgadas, 7 pies, no lo sé, ¿no? Pero solamente es una longitud. Como es una longitud, solamente debes de entender dónde va esa longitud. ¿Dónde va esa longitud? Pues de este punto que no tiene nombre a este punto que se llama vértice para poder trazar la directriz. Ahí va esa longitud. Pero también la longitud es la longitud que está entre el vértice y el foco. ¿Para qué? Para conocer las coordenadas de cada uno. Pero también resulta que está dos veces esa longitud para arriba para que puedas dibujar el extremo de la parábola, que te digo que no tiene nombre, pero también 2 veces esa longitud hacia abajo para que puedas dibujar el otro. Entonces no puedes mencionar que son flechas o que son vectores o que son líneas, porque en realidad cuando dibujas la parábola solamente dibujas la directriz y la parábola, no dibujas el eje focal. Lo utilizamos para que lo identifiquen, pero la figura de la parábola solamente es la directriz y la parábola. Es más, ni la directriz, no debe de aparecer la directriz. En el dibujo de la parábola solamente aparece la figura. Obviamente utilizamos la directriz, utilizamos el eje focal, utilizamos el foco, utilizamos el vértice y utilizamos los extremos del foco para poder determinar su posición exacta. Pero en sí no debería de aparecer ninguno de ellos. Obviamente ya cuando estás graficando, ¿no? Solamente es para la construcción. Acuérdate que lo que sigue es cálculo integral. Entonces ya que hayas dibujado tu parábola bien bonita, a tu parábola le vas a decir la parábola nada más llega hasta aquí y ahora hazla girar alrededor del eje de las ordenadas para que cuando la hagas girar pues surja un refractario de los que utilizas para la gelatina. Y así ya puedes construir a través de un torno, puedes construir una figura. Pero ahí va la unión, ¿no? Primero tuviste que aprender álgebra para entender que es una forma. Ya que tengas la forma, aprende a construir la forma y luego la haces girar en cálculo integral para que tengas un sólido producido de una revolución y puedas generarlo en una impresora 3D. Que ya esa es otra cosa, ¿no? Esas ya son las aplicaciones. ¿Sale bien? Oiga, profe, Dime. pero por decir, bueno, yo siento, o si no, corríjame, que sería una flecha del foco al vértice porque es perpendicular al eje focal y además está en el punto medio que sería la cuerda de los, ¿cómo se llama? La amplitud de la parábola. Ajá, pero no es una línea, pues. O sea, acuérdate que la flecha, ya habíamos dicho, ¿no? Tienes tu circunferencia, tienes tu cuerda del punto medio para arriba. Esa se llama flecha. Sí, pero no es una flecha. ¿Por qué no es una flecha? Por la única y sencilla razón que no es una circunferencia y no es una línea. O sea, vuelvo a repetirte, en la parábola solamente ves la parábola. No ves la flecha. ¿Por qué no la ves? Porque no forma parte de la parábola. Solamente son longitudes que utilizas para poder dibujar la figura. Son parámetros, son características, son valores que te sirven para dibujarla, pero nunca se dibuja, por eso no se llama flecha. Sin embargo, en una circunferencia, cuando dibujas una cuerda y dibujas la flecha, ahí sí se ve, ahí se queda la flecha, pues. Acá no se queda. Oh, sí, sí. Esa es la diferencia. ¿Sale bien? Gracias. Muy bien por tu manera de ver las cosas y que obviamente es importante, ¿no? ¿Qué número de lista tienes? 40. Ok, porque ahí es otra manera de visualizarla, ¿no? Y también nos lleva a una conceptualización de qué es lo que sí se tiene que dibujar y qué es lo que no se debe dibujar. Por eso es bueno que me digan en sus dudas el número de lista para ver si la pregunta solamente es una imprecisión o es otro punto de vista que hay que aclarar, ¿no? Acuérdense que siempre es buena la comunicación para aclarar qué es lo que están viendo ustedes, lo que estoy tratándoles de mostrar yo y llegar allí a una adecuada comunicación, que es la base de toda la convivencia en el mundo, ¿no? La comunicación. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda o lo que sea? 8, profe. Dime 8. Yo tengo una duda. ¿La disectriz era perpendicular a quién? La directriz, empieza con T. La directriz es perpendicular al eje focal. ¿Cuál es el eje focal? El eje focal pasa por el foco y pasa por el vértice. Acuérdate que el foco está adentro. O sea, si aquí viene a la derecha y termina a la derecha, pues también el foco está a la derecha del vértice, ¿no? Esa es una posición que tienes que ubicar.
Y entonces siempre la directriz y el eje focal son perpendiculares. Y la directriz pudieras decir que es paralelo al lado recto. Sabes que el lado recto no se dibuja, pero más o menos sabes por dónde se ubica. Por eso podemos manejar esa perpendicularidad y ese paralelismo. Aquí tienes la directriz y aquí tienes el eje de simetría o el eje focal, que también son perpendiculares. La directriz y el lado recto van a tener por ejemplo, van a venir lo mismo. No, ¿La van a ser iguales? no, porque el lado recto es una longitud que es 4p y la directriz es una línea, perdón, la directriz es una recta y al ser una recta es infinita. ¿Qué también es infinito? También es infinita es la parábola. Si te das cuenta, la parábola sigue para allá y sigue para acá. Ahora, viene la, ¿cómo habíamos mencionado? La característica, el comportamiento. Viene el comportamiento de la parábola. ¿Cuál es ese comportamiento de la parábola? La parábola va a tener el comportamiento que la distancia de este punto a esta directriz siempre va a ser la misma que de este punto al foco. Ese es el comportamiento de la parábola. O sea, cualquier punto del lugar geométrico va a tener, cualquier punto va a tener la misma distancia a la directriz. Ya saben que la distancia es la distancia perpendicular que la distancia al foco. Esa va a ser el comportamiento de la parábola. Un punto de la parábola que está por aquí va a tener la misma distancia a la directriz, que ya saben que es perpendicular, y la misma distancia al foco. Ese es el comportamiento de la parábola. Así está definido el lugar geométrico. ¿Cómo está definido el lugar geométrico que se llama parábola? Pues esta parábola, pues está definido como que la distancia de la directriz al foco es la misma que la distancia de cualquier punto. Ah, no es cierto, aquí ya me equivoqué, perdón. La distancia de la directriz a cualquier punto de la parábola va a ser la misma que la distancia del foco a ese mismo punto de la parábola. Así está definido el comportamiento de la parábola. Por eso te sirve la directriz. Y por eso la directriz es infinita, porque te está cubriendo a todos los puntos que están en la parábola. No mide lo mismo que el lado recto. El lado recto ni siquiera es un segmento, es una longitud, es una separación, es una amplitud. Es como cuando nosotros nos miden, ¿cuál es la amplitud de tu cintura? Pues ya te la miden con la cinta métrica, ¿no? Pero no es, o sea, no es que tu cintura sea redonda, porque simplemente es lo que vemos de afuera, ¿no? Pero la cintura está formada de grasa, músculo, parte de hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces solamente es una longitud y hasta ahí llega. ¿Sale bien? 40. Dime Profe, 40. Es duda. En esta ocasión entonces sí podríamos usar una flecha de directriz al punto de la parábola. De directriz al punto de la parábola, pues sí, pero en ¿No? realidad nunca la dibujas, porque es una distancia. O sea, esto yo lo estoy simbolizando como un segmento. O sea, tú sabes que la distancia de un punto a una directriz es un segmento perpendicular. Sí, pero no te importa el segmento, te importa la medida del segmento. Por eso te estoy poniendo una distancia. Y también de este punto a este foco tampoco hay una flecha, porque solamente es una distancia. Tampoco hay un segmento. Ahí es cuando viene la parte de unión con el cálculo integral. Fíjate, en el cálculo integral te van a decir todas estas, las simbolizas a través de una integral de una función que te está representando la parábola por la diferencial de la función. Y esto que es cálculo integral te lleva a todas las longitudes. Y entonces cuando tú dices, ¿a poco? O sea, ¿una integral te está representando todas estas líneas? Sí, eso es lo bonito de cálculo integral, que te representa todas las longitudes que tú en geometría analítica solamente la ves muy básica porque ves, como tú me dijiste, una flecha. Y no es una flecha, es una distancia. Por eso se puede hacer a través de cálculo integral. Pero ese va a ser el siguiente paso, llegar a la siguiente conceptualización. ¿Sale bien? Es que yo lo decía porque una distancia no necesariamente tiene que ser recta, ¿no? Y en este no, caso, sí. para tomar la, ¿cómo se llama? La propiedad de que son iguales del foco y eso, pues tendría que ser perpendicular, ¿no? O bueno, por eso lo comentaba. Ese es el concepto de distancia de un punto a una recta. O sea, el axioma, acuérdate que geometría euclidiana son axiomas, son definiciones. Siempre la distancia de un punto a una recta es perpendicular. Pero ese es un axioma, no es una figura. La definición de distancia de un punto a una recta es que siempre es perpendicular. Por eso la dibujo perpendicular. Y cuando tú dices la distancia de un punto a otro punto, esa distancia pues sí puede ser inclinada o perpendicular, horizontal o vertical. De hecho no tiene ninguna referencia porque es con respecto a dos puntos.
¿Sale bien? Sí, sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Dime. Entonces, mi compañía no puede ocupar la flecha por la razón que no hay circunferencia. Exacto, no hay circunferencia. Y como no hay circunferencia, no es una línea notable. Acuérdate que las flechas solamente surgen en la circunferencia. Y aquí ya hablamos de parábola. Y la parábola ya es otra aplicación. De hecho, la aplicación de la parábola es que si... Eso se utiliza mucho, obviamente, en comunicaciones, ¿no? Si te llega una señal aquí, llega un rayo aquí, de una señal, cualquier señal que tú quieras, resulta que donde la va a mandar es al foco. Pero si tú mandas una señal así, fíjate cómo la señal ahora viene diferente. Debido a esta señal, acuérdate que en física ya viste reflexión y refracción. Entonces la reflexión te regresa al foco. Pero si tú mandas una señal aquí, esta, aunque llegue como llegue, de todas maneras te la manda al foco. Ya sea que la mandes horizontal, ya sea que la mandes así, de todas maneras te la manda al foco. Y eso es un comportamiento muy curioso, pero eso ya es una aplicación en física. Por eso existen las antenas parabólicas. Porque en una antena parabólica toda la señal llega aquí. Acuérdense que por ahí hay unos telescopios, donde esos telescopios tienen precisamente una forma de antena parabólica, pero el sensor está aquí en el foco. ¿Por qué? Porque no importa de dónde llegue la imagen. Recuerden que la luz es una imagen, la luz es un rayo, perdón. Es el comportamiento de la luz, que puede ser como fotón y que puede ser como línea recta. Entonces resulta que cualquiera de luz llega aquí y ya lo observa el microscopio. Y lo cual es súper padrísimo, pero eso ya es aplicación. Por eso en la telefonía celular, no sé si han visto que hay muchas antenas con muchas antenas parabólicas alrededor de la torre, y que precisamente ese es el núcleo de la célula cuando estamos manejando telefonía celular. O sea, toda la Ciudad de México está dividido en hexágonos, y de esos hexágonos viene la telefonía celular, y por eso le llaman celular, porque la parte de en medio es la célula del hexágono, y en cada parte central del hexágono hay una antena, hay una torre con varias antenas parabólicas que te van lanzando la señal de un lado a otro a velocidades de gigahertz, o sea, 1000 millones de hertz, 1000 millones de informaciones por segundo. Por eso la telefonía celular existe, ¿no? Gracias a la antena parabólica, en principio, y gracias a la conceptualización de célula. O sea, toda la Ciudad de México, insiste, está dividido en hexágonos, y cada hexágono tiene una célula en medio. Y eso porque es la forma más cercana de una circunferencia. De hecho, deberían ser circunferencias, pero decidieron que fueron hexágonos y no octágonos, porque octágonos era más complicada la configuración. De ahí surgió la telefonía celular, ¿no? Que fue en mi época, cuando yo era estudiante. ¿Alguna otra pregunta? 24. Dime. Profe, bueno, el parámetro es la distancia del foco a la directriz, ¿no? Ah, no, del vértice al foco. Del vértice al foco es el parámetro. Y también del vértice a la directriz. O sea que hay dos P's. Hay una P de un lado y otra P del otro. Una distancia del parámetro hacia adentro de la parábola para indicar el foco, o sea, en el mismo sentido. Y otra en sentido contrario para indicar la directriz. Ah, ok, sí, pero son diferentes, ¿no? O sea, no es como que la misma. Ajá, son dos distancias iguales, pero una en un sentido y la otra en otro sentido. Acuérdate que la dirección es la línea sobre la que te mueves, y el sentido es un lado y hacia el otro. Básicamente ahorita estamos viendo sentido izquierdo y sentido derecho, pero en la superior vas a ver parábolas que están inclinadas. Y ahí se va a poner padre, porque entonces vas a utilizar coordenadas polares. Pero ya llegaremos a ese punto. Ahorita estás pequeñita y apenas estás aprendiendo. A pesar que estás en tercer semestre, ¿no? Y en tercer semestre tienes que aprender todos los conceptos, porque cuando llegues a coordenadas polares va a ser más complicado. Perdón, van a ser más conceptos. Es lo mismo, pero con más conceptos. ¿Sale bien? Entonces el parámetro es del foco al vértice, ¿verdad? Ajá, del foco al vértice, del vértice a la directriz, y 2 veces del foco al extremo de la parábola, y 2 veces del foco al extremo del otro sentido de la parábola. Eso es lo que te tienes que aprender, cómo se dibuja. Es como las clases que pasan en internet, allí en YouTube, ¿no? ¿Cómo dibujas un perrito? Y que es tan bonito, ¿no? Y empieza a practicar. Va, ¿alguien más? 40. Dime 40. Última cosa. Dime. La distancia del foco al punto, ¿lo podemos llamar también radiovector? No, ahí ya estamos hablando de otra cosa. El radio vector es tomando en cuenta el centro. Entonces, ¿vas a dibujar parábolas inclinadas a través de radio vector? Sí, pero ya es otra cosa, porque acuérdate que en los radiovectores tienes que ver el módulo y tienes que ver el cis. Y el cis quiere decir coseno y seno. Y entonces aquí dices, tengo un vector de 5 newtons con cis de 5 grados, donde lo que estás indicando es
El coseno, acuérdate que el coseno es la adyacente, o sea, estás indicando la abscisa, y el seno es cateto opuesto, estás indicando la ordenada. Pero ya es cuando lleguemos a coordenadas polares. Ahí ya es otra cosa. Ok. Va que va. Muy bien por estar estudiando cosas adelantadas. Muy bien. Solamente hay que irlas ubicando donde van, ¿no? ¿La vas a llegar a ver en la superior? Sí. Y eso va a ser súper padre. Para todos los que logren llegar a la superior. ¿Y cómo sé que voy a llegar a la superior? Pues porque todos los días estoy leyendo y estudiando. Eso es como lo van a lograr. De otra manera, pues quizás pasen las materias comprando los exámenes. Porque todo el mundo sabe que En la Y podemos decir que se forma una parábola. Ok, entonces se forma una parábola porque, o más bien representa una parábola, esa forma general representa una parábola porque solamente tiene un cuadrado. Eso es lo que tienen que ir aprendiendo a visualizar. O sea, no necesito forzosamente llevarlo a la forma ordinaria para darme cuenta que es una parábola. ¿Cómo me doy cuenta que es una parábola? Por la única y sencilla razón que aquí hay una Y al cuadrado y hay una X lineal. Y como hay una al cuadrado y la otra es lineal, ya sé que es una parábola. Obviamente hubiese sido una circunferencia si hubiese hablado que los dos están elevados al cuadrado. Por ejemplo, si aquí tuviera un 9x cuadrada más un 9y cuadrada más 6x menos 5y igual a menos 8 igual con 0, fíjense cómo estos dos están al cuadrado. Por lo tanto, como esos dos están al cuadrado, esa es una circunferencia. Posteriormente van a aprender que para que sea una circunferencia, forzosamente este y este deben ser iguales. Ya lo habíamos visto en todos los ejercicios que hicieron, que cuando tenían una x cuadrada más una y cuadrada más 7x menos 2y menos 3 igual 0, eso es una circunferencia. ¿Por qué? Porque los dos tienen coeficiente 1. También si tienen coeficiente 9 es una circunferencia, si tienen coeficiente 4 es una circunferencia. O sea, cada vez que los coeficientes sean iguales en signo y en número, van a ser circunferencias. Esa que acabo de escribir no, porque solamente un término es cuadrado y el otro no es cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer para llevarlo a la forma ordinaria? Pues lo primero que debo de hacer es comenzar con operación inversa. ¿Qué quiere decir la operación inversa? Quiere decir que aquí vas a escribir una y cuadrada más 3y igual con 8x más 5. Fíjense bien cómo lo que estoy haciendo es dejar todas las que me van a producir un trinomio cuadrado perfecto, lo estoy dejando en el miembro izquierdo. ¿Por qué me van a producir un trinomio cuadrado perfecto? Porque sabemos que el trinomio cuadrado perfecto proviene de un binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por eso las dejo esas en el miembro izquierdo. Ahora bien, ya que hice eso, vamos a aplicar la propiedad de la igualdad. Y si aplico la propiedad de la igualdad, esa propiedad de la igualdad, sabemos que es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. La operación que voy a hacer va a ser una suma. ¿Pero qué le vas a sumar? Pues le vas a sumar precisamente este coeficiente, que lo vas a dividir entre 2 y lo vas a elevar al cuadrado. ¿Por qué entre 2 y al cuadrado? Pues ya les había explicado la razón, que siempre cuando tengo un binomio al cuadrado surge el cuadrado del primero, pero luego surge el doble producto del primero por el segundo. Por eso siempre es entre 2. Y el tercer término, que precisamente es el que me sirve para completar el trinomio cuadrado perfecto, es el que elevas al cuadrado. Por eso siempre es entre 2 y al cuadrado. Por lo que aprendí de binomio al cuadrado y que ya se los he explicado en clases anteriores. Porque el binomio al cuadrado les da esa forma. Y por lo tanto, pues ya sé que no se pueden dividir. Saben que dividir es repartir. Por lo tanto, por propiedad de los exponentes, elevo al cuadrado el numerador y elevo al cuadrado el denominador. Quiere decir que la propiedad de la igualdad la voy a hacer con el 9/4. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Porque acuérdense que esto es lo mismo que la circunferencia, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Dime, 3M. O 3, no supe. 3. Dime. Entonces, ¿no faltaría el concepto de completar el trinomio cuadrado perfecto? No, porque ese no es un concepto. Ese es un objetivo. El completar es esto. Ya estás completando al trinomio cuadrado perfecto. Pero no fue un concepto, fue un objetivo. El concepto es la propiedad de la igualdad y la operación inversa. Ahí es donde tengo que ver la diferencia entre conceptos y objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Se los voy a escribir aquí, acá arriba. Esto es una forma general. Ya saben que la forma general es para expresar resultados. Pero para poder llevar a la forma ordinaria,
el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero completar el trinomio no es un concepto, porque el concepto es la propiedad de la igualdad. Fíjense cómo con la propiedad de la igualdad, que es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, entonces agregas un número y agregas un número. Con esa propiedad de la igualdad ya lograste el objetivo, que fue completar el trinomio. Pero no es el concepto. Dime 10. Bueno, ¿no faltaría agregar el concepto de definición de potencia? No, porque cuando estás haciendo la propiedad de la igualdad, tú dices que debes de hacer todo eso. Pero eso es para saber cuál es el número con el cual vas a completar el trinomio. O sea, eso es parte de del número que tú debes de pensar, que tú debes de calcular para completar el trinomio cuadrado perfecto a través de la propiedad de la igualdad. Pero esos conceptos ya vienen implícitos aquí. O sea, de hecho eso ni lo debería de escribir, pero lo estoy escribiendo para que lo vean visualmente. O sea, en realidad esto ni va, esto que estoy borrando, eso ni debe de ir. Eso es mental. Y eso ya te lleva a la parte importante, ¿no? O sea que tú ya puedes hacer cosas de manera mental, pero se lo estoy explicando para que lo tengan en claro. O sea, la propiedad de la igualdad es agregar el mismo número. ¿Cuál número estás agregando? 9 cuartos. ¿Cómo supiste que es 9 cuartos? Ah, pues porque lo calculaste mentalmente, no porque propiamente estés aplicando conceptos en este paso. ¿Sale bien? ¿Algo más? Sale bien. Bueno, entonces, ahora bien, ya que aplicamos esos dos conceptos para buscar el objetivo, entonces lo que debo de hacer obviamente es factorizar al trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo es que factorizas el trinomio cuadrado perfecto? Pues tú sabes que directamente vas a escribir un binomio que va a ser al cuadrado. O sea, así se va a factorizar. Ahora bien, ya que está el binomio al cuadrado, debes de acordarte que debes de obtener una raíz cuadrada del primer término y una raíz cuadrada del tercer término. Pero esa raíz cuadrada solamente la vas a poder aplicar si aplicas la propiedad de los exponentes y calculas la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Todos esos conceptos vienen a factorizar al trinomio cuadrado perfecto. O sea, ese es un concepto también robusto. No tan robusto como el del lugar geométrico, pero también es robusto. Por lo tanto, debido a esa parte del método, porque es repetitivo, entonces aquí hay una y aquí hay un 3 medios. Y lo único que falta es saber cuál es la operación del binomio. Y la operación va a estar relacionada directamente al signo que tiene el término lineal. Fíjense cómo este término lineal me está indicando el signo de la operación del binomio, pero también me sirve para saber cuál es el número que se va a dividir entre 2 y elevar al cuadrado. O sea, por eso es importante el que entiendan que el signo es para la operación y que entiendan que el coeficiente es para calcular el número con el cual vas a aplicar la propiedad de la igualdad. Pero pues son dos cosas diferentes, ¿no? Solamente hay que entender de dónde proviene cada una de ellas. Y por eso la manera en que lo explico es así, ¿no? Porque lo estoy justificando con todos los conceptos que les he enseñado. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el miembro derecho? Pues en el miembro derecho me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este 8x y pues no puedo hacer nada debido 40. a que yo sé, dime 40. Podremos, bueno, sí se puede, podemos aplicar la ley suma, porque son números y se suman. Ah, no, pero ahí voy. O sea, primero tienes que ver jerarquía de operaciones. Y con esos dos te das cuenta que no son términos semejantes. Por eso apenas iba con esos dos, ¿no? Ahora bien, cuando pasas a los otros, ahí sí ya te das cuenta que sí se pueden sumar. Pero esos son números. Entonces, al ser números, lo que a ti te conviene acá arriba es además expresar el número racional. Y entonces, si tú expresas el número racional, este 5 te vas a dar cuenta que cada 5 tiene 4 cuartos y por lo tanto, como tiene 5 enteros, que vuelvo a repetir, este es un concepto del kinder, pues en lugar de escribir al 5, de una vez desde allá arriba expresarlo en número racional y aquí en lugar del 5, acuérdate que ese 5 son 20 cuartos. Y por lo tanto, entonces ahora sí abajo, lo de términos semejantes, ahora sí ya te va a llevar a que vas a aplicar la ley de la suma, pero vas a aplicar la ley de la suma con estos. Y ya sabes que esos, como tienen el mismo denominador, solamente es la suma se hace con los numeradores. Por lo cual, te va a quedar que esto es un 8x más 29 cuartos. Pero eso es obviamente aplicando todos los conceptos, ¿no? No es hacerlo pasito por pasito porque si no me tardo una eternidad, ¿no? Es aplica todos los conceptos. Ahora bien, fíjense bien porque aquí viene algo que no se los han enseñado adecuadamente. ¿Qué es lo que sigue primero? Lo primero que sigue es, perdón, lo único que sigue, disculpen,
es factorizar el miembro derecho. Mejor déjenlo escribo bien. Van a factorizar el miembro derecho. Derecho. Por un método que se denomina de máximo común divisor. El máximo común divisor hace referencia a que tú vas a calcular el máximo común divisor de los coeficientes. Pero fíjense cómo aquí ocurre una cosa bastante extraña, porque esos coeficientes que estoy marcando, el 8 y el 29 cuartos, no tienen propiamente un máximo común divisor. Entonces, esa factorización del miembro derecho no es por máximo común divisor. Eso es lo que quiero que les quede claro. Sino lo que van a factorizar en el miembro derecho, es solamente el coeficiente. Obviamente el coeficiente, pues ya entiendo que nada más hay un coeficiente, ¿no? Porque este sí se llama coeficiente y este no se llama coeficiente. Ese se llama término independiente. Por lo tanto, no necesito decir el coeficiente del término lineal, porque solamente hay un coeficiente. Entonces, lo que van a terminar escribiendo es que y más 3 medios elevado al cuadrado es un 8 que multiplica. Ahora bien, eso que multiplica tienen que calcularlo a través de lo que fue el método de máximo común divisor. Eso es lo que luego no les han explicado. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula a través de una división. Entonces, si ustedes hacen la división del 8x entre el 8, pues sabemos que se divide elemento entre elemento, por lo tanto más entre más me da más, 8 entre 8 me da 1, y la x, pues como se tiene que dividir nada más entre 1, pues le queda solamente la x. Generalmente este método no lo calculan así, sino lo hacen la comprobación y dicen 8 por x les da 8x. O sea, calculan la factorización a través de una multiplicación, y eso no es posible, eso no es cierto, eso les causa muchos conflictos. Y ahí viene la parte del conflicto. Ahora van a dividir 29 cuartos entre 8. Y si ustedes se acuerdan de la división de números racionales, sabemos que es producto de extremos entre producto de medios. Por lo tanto, comenzando con signo va a ser un positivo. Y si piensan en los extremos y en los medios, va a resultar, déjense, los voy a escribir con colorcitos para que se vea un poquito más, más visual. Acuérdense que lo que hay que agregar aquí es un 1. Y entonces, al hacer la división, lo que ustedes hacen es la multiplicación de los extremos. Y esa multiplicación de los extremos la escriben obviamente en el numerador. Y luego hacen la multiplicación de los medios. Eso lo voy a dejar con marcatextos para que se acuerden más. Multiplican medios. Acuérdense que están haciendo una división. Esta división es una división de un número racional entre otro número racional. Y por lo tanto, la multiplicación de los extremos les lleva a un 32. Y ya está factorizado. Acuérdense que generalmente les enseñan la factorización como una multiplicación. ¿Qué número multiplica? A la x. Por eso les da el 8x. Pero para pensar qué número multiplica, como que está más complicado. Por eso nunca se hace con la comprobación, aunque así se los hayan enseñado la gran mayoría de los docentes. ¿Cómo hay que hacerlo? A través de una división. Dividen entre este y les da x. Este lo dividen entre 8, signo entre signo positivo, y 29 cuartos entre 8 por la división de números racionales, pues les queda así como está. Obviamente no hay que escribir el concepto de división de números racionales, porque por eso les estoy diciendo que se factoriza como si fuera máximo común divisor, pero solamente se va a quedar en el coeficiente. O sea, se factoriza el miembro derecho como máximo común divisor, pero solamente me quedo en el coeficiente. No propiamente voy a factorizar al máximo común divisor, que eso es como que adecuarlo. ¿Por qué lo tengo que adecuar? Porque necesito llegar a una manera de escribir. ¿Cuál manera de escribir? La que a mí me interesa para entender cuál es el resultado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sale bien. Entonces, por favor, díganme cuál es toda la información que sale de esta fórmula. 32. Dime 32. 19. Dime 32. Bueno, el cuadrado nos indica el eje de simetría en izquierda y derecha con respecto a un eje vertical. El vértice es... Otra vez. ¿Cuál me dijiste? El cuadrado, no. ¿Qué? El cuadrado nos indica el eje de simetría arriba y abajo con respecto a un eje de simetría horizontal. Ok. El vértice es 29 sobre 32, 3
medios. 40. Profe, ahí Espérame tantito. Ajá, luego. ¿no faltaría un 4? Ahí voy. Espérenme. Dejen que termine su compañero. El 8. Bueno, y inicia desde la derecha y termina en la derecha igual. Ajá. Ok, muy bien. Sale bien. ¿Qué número de lista me dijiste? 32, ¿verdad? Sí. Ok, ya te la puse. 40. Luego me dijo algo el 40. Creo que dijo primero el 40, luego 31 y luego el 2. Dime 40. Bueno, ahí por operación inversa, la abscisa y la ordenada del vértice tendría que ser negativa. Ok, muy bien. Acuérdense que no es operación inversa, más bien es simétrico. Y ¿Y otra si es cosa, simétrico? Ajá. bueno, nos decía que el 8 se tendría que multiplicar por 4. No. No, por eso. Ya. Ella dijo. Ya. Ok, ajá. Entonces ahí ya la tenemos como, por así decirlo, sustituida. Ok, La muy bien. forma, entonces, bueno, el parámetro sería 2. Muy bien. Porque se divide entre 4. Ok. Pues ya. ¿Qué número de lista me dijiste? 40. Ok, muy bien. Esa era la situación que faltaba. Que no hace falta un 4. Como dijo su compañera, es como si ya hubiera estado sustituido. Entonces se van a dar cuenta que precisamente ese coeficiente, y aquí se los tengo que marcar muy puntualmente, este coeficiente que ustedes van a factorizar, acuérdense, factoriza el coeficiente a través del método que es máximo común divisor. Y ahí viene la clave. Este número que tú factorizaste se llama lado recto. Y el lado recto tiene un valor de 4 veces P. Por lo tanto, si el lado recto, como estás viendo ahí, es 8, eso quiere decir entonces que el parámetro, obviamente aquí estoy aplicando un montón de conceptos porque esto es de manera mental, ¿no? Entonces de manera mental tú ya sabes que el parámetro tiene un valor de 2, pero no es porque necesites un 4 que multiplicas, eso aparece en la forma que vas a sustituir, pero ya que tienes esta manera de escribir, debes de entender que lo que tú factorizaste en el miembro derecho y que solamente fue el coeficiente, ese número es el lado recto. Y a partir del lado recto, que ya les había explicado en la figura que el lado recto va a ser todo completo. Va a ser todo completo, y todo completo es esto que estoy marcando aquí con marcatextos. Este lado recto todo completo es el que vale 4p. Y es precisamente el coeficiente que están factorizando. Por eso es tan importante que sepan factorizar ese coeficiente de acuerdo al concepto de máximo común divisor. Si no lo saben factorizar, entonces viene ahí un problema bastante fuerte, ¿no? Bueno, y como decía su compañera, ¿no? Acuérdense que la abscisa no es este número, sino es el simétrico. Dijo su compañera, por operación inversa. Bueno, no se vayan tanto con operación inversa, porque si no van a decir operación inversa, la división es la multiplicación, y no lo vayan a escribir al revés, ¿no? Solamente es el simétrico, y el simétrico es el mismo número con diferente signo. Y así yo ya tengo todos los elementos para poder dibujar la parábola de acuerdo a lo que ya aprendieron. Número 31 y número 5, ¿querían decir algo adicional? ¿O no más No, eso? lo mismo. Ok, va que va, sale bien. Bueno, Profe, 32. Bueno, dime 32. es que yo le había preguntado si el vértice era, si era simétrico y me dijo que no. No, Entonces, ya entendí. Es que tú me dijiste que el vértice, cuando estaba haciendo la figura, tú me dijiste que si el vértice era simétrico. Y te dije, no es simétrico, porque si no estaríamos hablando en la figura. Aquí hay un vértice a la izquierda y hay un vértice a la derecha. Pero si tú me hubieras dicho, la abscisa y la ordenada del vértice son simétricos de lo de la forma ordinaria, ahí sí te hubiera dicho que sí. O sea, como que fue muy escueto lo que me explicaste, por eso te entendí otra situación. ¿Sale bien? Por eso es bueno como... Perdone mi conceptualización. Va que va. Sí, es que todo es español, ahí es cuando uno dice, no inventes, ¿no? Es como cuando... Ay, esto va a ser muy cruel, ¿eh? Primeramente que el vértice, habíamos dicho que está en menos 29,32 y menos 1 medio. Menos 29,32 es casi menos 1. Y menos 3 medios es menos 1,5. Por eso estoy ubicando ahí el vértice. Ahora, por lo que había dicho su compañera, viene a la derecha y sale hacia la derecha. Por eso la dibujé así. Y luego hay que entender que el parámetro lo puedo expresar en medios o lo puedo expresar en 32avos. Por lo tanto, ahí también ya cometí una imprecisión, porque no son 8 cuartos. Por eso había escrito el 4. Ahí me perdí. Son 4 medios.
¿Por qué son 4 medios? Porque tengo aquí medios y porque tengo también 32avos. Por eso estoy escribiendo las dos posibilidades. Por lo tanto, si me desplazo hacia la derecha para poder llegar al foco, quiere decir que me tengo que mover un salto de rana y 2 saltos de rana. ¿Por qué? Porque eso me lo muestra el parámetro. Por lo tanto, el punto va a quedar por aquí. Lo importante es que entiendan cómo se calcula la coordenada del foco. Y la coordenada del foco es que a partir del vértice, tú le estás sumando 64 32avos porque te estás yendo hacia la derecha. Y solamente se lo sumas a la abscisa y a la ordenada no se la sumas y sigue siendo menos 3 medios. Eso quiere decir que el foco, al hacer la ley de la resta aquí, eso ya obviamente se hace de manera mental, tú sabes que te va a dar un denominador que es 32, pero en el numerador es 9 para 14, 5 y aquí son 35. Te queda menos 5 32avos. Eso va a ser debido a lo que tú sabes de números racionales. No es un concepto que hemos manejado aquí en este... 24. Dime 24. Profe, no cerró el foco, le faltó el paréntesis. Ah, sí, todavía no acabo. Aquí me falta que esto es menos 3 medios y aquí cierro el paréntesis. Sí, todavía no acababa porque solamente quería que ubicaran hacia dónde iba. ¿Va que va? Ok. Ahora, ¿qué les va a faltar a ustedes, chiquillos? De tarea van a tener que calcular cuál es la coordenada de acá. ¿Y cuál es la coordenada de acá? ¿Y cuál es la coordenada de acá? Donde aquí va la directriz. Eso lo hacen de tarea y lo revisamos la clase que entra. Dime 33. O quien me haya dicho algo. 19. Dime, ¿No sería el signo positivo en 35 32avos? Sí es cierto, tienes razón, es signo positivo porque es ley de la resta, ¿verdad? Tienes razón. ¿Qué número de lista me dijiste? 19. Ok, gracias, disculpa, sí, debido a que es ley de la resta debe quedar el signo del número mayor, dime. Perdón que la interrumpa, pero en la clase siguiente nos van a hacer un examen, entonces Sí, nos ya. necesitan allá. Sí, adiós, cuídense, Dios los bendiga y Dios los guarde. Perdón.